Muy buenos días a todos los que siguen presentes. Agradecer la charla del profesor sobre epidemiología. Y a continuación le vamos a dar el pase al profesor Fabián Muñoz, que es tecnólogo médico de la mención de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Tiene un magíster en docencia universitaria y se desempeña como coordinador de las asignaturas de hematología e inmunología de nuestra universidad. Profesor, le doy el paso. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En honor al tiempo voy a comenzar de inmediato con la presentación que ya tengo acá en pantalla. Y bueno, agradecer a la Asociación de Investigación en Tecnología Médica la invitación y a todas las asociaciones que apoyan esta instancia, la cual obviamente enriquece nuestra profesión y nuestra formación. Comenzaré de inmediato en honor al tiempo. Voy a poner un timer acá para poder ajustar. En la presente diapositiva o slide trataré de transmitir un poco, más que tecnicismos propios de la técnica, transmitirles un poco la vivencia de haber trabajado o de estar ligado directamente a la pesquisa de SARS-CoV-2, el virus causante, ¿verdad?, de COVID-19, por la técnica Gold Standard o la técnica estándar de oro, ¿verdad?, para pesquisar este virus en diferentes tipos de muestras, y abordaremos esta presentación desde el ciclo del examen, obviamente complementando siempre con la evidencia científica. Hablaremos de generalidades del virus SARS-CoV-2 muy rápidamente porque el profesor Fernández ya habló de ella. Luego haremos una síntesis del ciclo del examen relacionada al diagnóstico molecular de este virus, para luego hablar en particular de algunas consideraciones preanalíticas, analíticas y postanalíticas. Trataré de ceñirme al tiempo de la mejor manera posible. Generalidades: sabemos que SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad COVID-19, un virus cuyo genoma está constituido por RNA, que para nosotros es importante en esta presentación porque es finalmente el material genético que vamos a detectar en las muestras que obtengamos de pacientes sospechosos de la infección. Como ya bien dijeron, el origen de este virus, al igual que sus primos cercanos, ¿verdad?, es a través de los murciélagos. Y importante, el mecanismo de transmisión, si bien en un principio se establece que es por estas gotitas que contenían partículas virales, sabemos que también estas partículas pueden permanecer en las diferentes superficies, ¿verdad?, y también ser un mecanismo de transmisión. Y hace un par de semanas atrás, como bien mencionaba anteriormente, este mecanismo se amplió, ¿verdad?, a que estas partículas podían quedar en suspensión durante un tiempo mayor. El R0 en un principio, según un informe de la Sociedad Chilena de Infectología, estoy hablando de los primeros meses de esta pandemia, fue un R0 bastante alto, 2.1, 2.6, en algún lugar leí hasta 2.9. En la actualidad está cercano a 1, ¿verdad? Y esto es bastante bueno en términos epidemiológicos, pero sigue siendo un dato a tener en consideración, sobre todo para los pacientes o los casos sospechosos. Es importante tener en cuenta la estructura del virus, principalmente porque el material genético que está en el interior de esta estructura, ¿verdad?, como corona que vemos acá, contiene el material RNA que da origen a las proteínas E, por ejemplo, la proteína N o de la nucleocápside, la hemaglutinina esterasa, la proteína M, y la principal proteína inmunológicamente hablando, que es la proteína spike o espiga, la cual es el nexo directo que ocupa el virus para infectar a las células que expresan en su superficie, ¿verdad?, las células humanas en este caso, que expresan en su superficie el receptor AC2, o esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Sin entrar en más detalles de ello, solamente tener en cuenta estos nombres, porque la técnica que vamos a utilizar para pesquisar el virus busca segmentos genéticos que codifican estas estructuras y por lo tanto reciben el mismo nombre que la estructura. Cuando hablamos de un segmento génico S, por ejemplo, nos referimos a un segmento que codifica finalmente la proteína o la glicoproteína spike. Ya si hablamos del segmento N, ya estamos hablando de un segmento que codifica partes de la nucleocápside. Entonces es interesante tener esta visión en cuenta. En cuanto al ciclo del examen, una etapa preanalítica la vamos a considerar desde la toma de muestra.
obviamente considerando la identificación, el transporte y el almacenamiento. Solamente mencionar algo que voy a recalcar más adelante, que creo que esta etapa es crucial, ¿ya? Y ha demostrado ser, en algunos casos, llamémosle, limitante en cuanto a la robustez del examen. El examen RT-PCR, que voy a explicar a continuación, es un ensayo en sí muy bueno en términos de calidad del examen, pero se ha visto que se interfiere, de acuerdo a la calidad del examen, en virtud de la muestra que nosotros recibimos. Y aquí vamos a darnos cuenta que hay algunos detalles interesantes a considerar. Luego viene el ciclo del examen analítico, el análisis propiamente tal, en el cual vamos a considerar desde la extracción del material genético, desde las muestras que obtenemos que obtenemos desde los pacientes, hasta la amplificación de este material mediante la técnica de QRT-PCR. Y finalmente pasamos a la etapa post-analítica, en la cual vamos a considerar en particular desde la interpretación de los resultados que entregan los equipos de RT-PCR, que algunos son totalmente automatizados y equipos bastante cerrados en la actualidad, hasta el reporte de ellos, y allí nos vamos a centrar un poquitito más. El CDC Atlanta considera ya en julio del 2020 una serie de muestras que nosotros podemos utilizar para buscar el material genético de este virus, ¿verdad? Principalmente separa o clasifica estos tipos de muestras en muestras del tracto respiratorio alto y en muestras del tracto respiratorio bajo. Dentro de las muestras del tracto respiratorio alto tenemos como principales representantes y las muestras que llegan con mayor frecuencia al laboratorio, los torulados nasofaringios y orofaringios. Mencionar que estas muestras en reiteradas oportunidades no llegan aisladas, sino que para un mismo paciente, incluso dentro de un mismo tubo o recipiente de toma de muestra, llegan ambas muestras, ¿de acuerdo? Se describen otros tipos de muestras como el hisopado nasal profundo o anterior con rendimientos muy, muy bajos, el lavado aspirado nasofaringio, el lavado aspirado nasal. La saliva en particular no está determinada, por lo menos hasta julio del 2020, como una muestra sugerida por el CDC Atlanta, pero sí es mencionada ya por el CDC de Europa, ¿ok? Dando muy buenos resultados, mencionar ahí una sensibilidad de un 91%. En términos muy generales, se ha demostrado y se ha visto que este tipo de muestra, que es una muestra que ha entrado en las últimas semanas, tiene un muy buen rendimiento, incluso sorprendiendo a algunos tecnólogos o algunos investigadores. Recuerdo hace una semana haber tenido una conversación con un colega que me decía que, sin tener todavía una explicación muy clara, las muestras de salida para pesquisar este virus o el material genético mediante la técnica de PCR estaba dando muy buenos resultados. Mencionar también que este tipo de muestras se pueden obtener obviamente de pacientes ambulatorios, ¿verdad? Y en el caso de las muestras del tracto respiratorio bajo, la principal muestra, una de las principales representantes que pueden llegar al laboratorio es el lavado bronquiolvolar. En términos del transporte y la conservación, es muy similar al de otros virus respiratorios, otras muestras de virus para virus respiratorio, pero aquí quiero hacer hincapié en algo. En un momento en que hay un boom de exámenes para pesquisar este virus, se acabó el stock de material para realizar una toma de muestra adecuada. Frente a esto, que obviamente es la tórula, por ejemplo, para el torulado naso y orofaringio tiene características particulares, es semirrígida, es de un material adecuado para poder arrastrar la muestra desde los pacientes, ¿verdad? También de transportarse en un MTV o medio de transporte viral que está estandarizado, ¿verdad? Y es bien conocido, pero en algún momento esto se acabó. Y vimos en el laboratorio que empezaron a llegar una cantidad de muestras alternativas, por ejemplo, conservadas en PBS, suero fisiológico. Por lo tanto, estas condiciones de transporte y conservación, cuando no tienes una muestra que es la ideal en este medio de transporte y obtenido con los materiales adecuados, estos tiempos ya no corren. Los tiempos de conservación refrigerado entre 2 y 8 grados claramente son inferiores a 5 días. Y debemos considerar que muchas muestras son enviadas de un lugar a otro, a veces de un día para otro, ¿verdad? Cuando son derivadas de una región, ¿ya? Sobre todo cuando hay escasez del ensayo.
Como podemos ver, el torulado nasofaringeo se habla de una sensibilidad de un 98%, pero aquí también es bastante variable, pero la mezcla del torulado nasofaringeo y orofaringeo aumenta el rendimiento del examen, siempre y cuando, obviamente, estas muestras estén bien tomadas. Mención especial son las muestras de biopsias, ¿verdad? Obtenidas por una fluorobroncoscopía, por ejemplo, y cepillado bronquial, en el cual el límite de conservación no es superior a las 24 horas. También esto podemos aplicarlo a las muestras de necropsias, ¿verdad? Muestras de pulmón obtenidas de pacientes fallecidos con sospecha de COVID, en el cual se quiere confirmar la presencia del virus. Si nos vamos al análisis propiamente tal, acá entramos a la técnica de RT-qPCR. Primero que nada, ¿qué significa esto? A mí me gusta llamarle RT-PCR por un detalle particular. Como bien mencionó el profesor en la presentación anterior, este virus tiene en su interior RNA como material genético. Pero esta técnica detecta DNA. Por lo tanto, tenemos una primera etapa en la cual el RNA del virus, debe ser convertido en DNA. Esto se realiza mediante una reacción que se llama transcriptasa reversa, y de ahí la primera RT. Ahora se llama DNA-C, como podemos ver acá en la diapositiva, DNA-C, porque es complementario, obviamente, al RNA. Y luego tenemos la técnica de PCR como tal, o reacción de polimerasa en cadena, en la cual, si está presente el material genético del virus, vamos a amplificar este material y lo vamos a detectar. Ahora, la gran diferencia de esta técnica en relación a la PCR convencional es que podemos obtener resultados a tiempo real. Eso, de ahí viene el segundo RT, real time. La PCR convencional requiere una etapa posterior en la cual visualizamos, ¿verdad?, este material genético que se amplificó, pero en este caso particular, esta reacción mediante una metodología acoplada, ¿verdad?, en que se emite una señal medible por el equipo durante el proceso, ya podemos obtener resultados cuando la técnica ha avanzado en un 50, 60, 70%, sin necesidad de llegar al final, ya podríamos visualizar un resultado positivo. Por lo tanto, en resumen, hay una primera conversión del material genético del virus al material, a DNA, ¿verdad? Una transformación de RNA a DNA complementario. Y este material genético, obviamente, si está presente, va a ser amplificado de manera muy específica usando unos señalizadores que se conocen como primer, y se va a amplificar el material genético mediante la técnica de PCR, y se acopla una reacción colorimétrica, fluorométrica, ¿verdad?, para poder evidenciar resultados a tiempo real. Importante, vamos a darnos cuenta que existe una gran cantidad de literatura en la cual se describen diferentes segmentos genéticos que nosotros podemos pesquisar durante la técnica. Material genético que, por ejemplo, va a codificar la envoltura, ¿verdad?, la nucleocápside, la espiga, que ahí está identificada con la letra S, RDRP, la RNA polimerasa dependiente RNA, y ORF-N, o los marcos de lectura abiertos. Algunos de ellos son recomendados directamente por la OMS y otros por otras investigaciones. Pero sin enredarnos en tecnicismo, quiero transmitir lo siguiente. Cuando recién comenzamos esta batalla por pesquisar el virus lo más rápido posible, habían bastante pocos actores en el medio. Yo creo que 2, 3 proveedores, ¿verdad?, de esta técnica de forma comercial. En la actualidad esto aumentó al 300%. Si además sumamos a que los protocolos utilizados a lo largo del mundo cambian, como podemos ver en este cuadro, por ejemplo, el CDC de China recomienda pesquisar material genético relacionado con la nucleocápsida y ORF1. El CDC de Estados Unidos, por ejemplo, habla de buscar 3 segmentos particulares de la región N, o sea, de la región codificante de la nucleocápside. Por mencionar otros, a ver, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón busca o sugiere la búsqueda de un segmento genético, llamémosle, de tamizaje, ¿ya? Por eso habla de múltiples targets relacionados con el coronavirus, pero también una proteína específica que es Spike. Entonces, en el mercado nos vamos a encontrar con una gran variedad de técnicas diferentes en términos de los blancos que vamos a buscar, blancos genéticos que vamos a buscar del virus. Y obviamente esto
altera directamente el resultado de la técnica. En términos muy generales, como podemos ver acá, hay videos muy buenos en YouTube que explican esto, pero necesitamos una serie de componentes que debemos preparar para poder, obviamente, amplificar un segmento genético particular. Y las diferentes etapas, ¿verdad?, de la RT-PCR se definen en términos de ciclos. Ciclos en que la enzima principal, que es la polimerasa, es capaz de reconocer mediante un marcador, que son los primers, ¿verdad?, un segmento genético particular, amplificar este segmento genético, y obviamente este ciclo de amplificación se repite. En el caso de la técnica RT-PCR para coronavirus o para SARS-CoV-2, estos ciclos son un número de 40, ¿ya? Ciclos, un número de ciclos suficiente para poder discriminar, obviamente, una señal positiva o un resultado detectado de no detectado. De hecho, como vamos a ver en un cuadro más adelante, ya en el ciclo 30, o sea, en la repetición 30 de este ciclo de amplificación, ya podemos observar importante, una señal discriminable, ¿verdad?, entre algo negativo y positivo. Y obviamente, en el caso de la real-time PCR, la amplificación del material va acoplado a una reacción fluorométrica que emite una señal a medida que el material genético va expandiéndose, o se va multiplicando, producto de la acción de la polimerasa. Esto es lo que les mencionaba, independiente del tipo de muestra. Acá vemos lavado bronquialveolar, una biopsia por fibrobroncoscopía, esputo, etcétera. Ya en el ciclo 30 aproximadamente, como podemos ver acá, 30, 31, 34 como valor medio, podemos ver una señal emitida, ¿verdad?, por la muestra que nos permite diferenciar una muestra positiva de una muestra negativa. Por lo tanto, considerar que mi técnica tenga 40 ciclos habla de una muy buena técnica, ya que tenemos ciclos de sobra, ¿verdad?, para poder amplificar el material, si es que está presente, de una muestra positiva. Este gráfico, he visto por lo menos 5 gráficos diferentes que mueven un poco las diferentes curvas, pero solamente destacar que podemos ver que, bueno, obviamente las personas que se hacen el examen de RT-PCR son principalmente, o se realiza principalmente sobre casos sospechosos, ¿verdad?, o casos sintomáticos. Y si consideramos, por ejemplo, 1 o 2 semanas después de la exposición al virus, cuando comienzan los primeros síntomas, las muestras habituales como el torulado nasofaringio y lavado bronquialveolar tienen muy buenos resultados, ya que las cargas virales que podemos encontrar en el inicio de los síntomas es bastante alta, siempre y cuando consideremos que la toma de muestra es adecuada. Chicos, esto es súper importante. La técnica puede ser muy robusta y podemos informar en este gráfico, ¿verdad?, que el pesquisar material genético propio de tiro es muy alto. Pero si, por ejemplo, en vez de usar una tórula semirrígida, usamos una tórula rígida no apropiada de un material que no sea capaz de arrastrar una cantidad de celularidad adecuada para poder detectar el virus, simplemente nuestra técnica no sirve de nada si el paso previo, el preanalítico, no es de buena calidad, ni hablar si las muestras no fueron conservadas ni preservadas con las temperaturas adecuadas, ¿ya? Se ha visto incluso que este material genético se puede detectar hasta 35 días después de la aparición de los primeros síntomas. Por lo tanto, acá hay que hacer una muy buena correlación entre el resultado de la RT-PCR y también la clínica de los pacientes. Me queda bastante poco tiempo, así que trataré de avanzar un poco más rápido. En términos generales, la bibliografía habla de sensibilidad y especificidad, o sea, la probabilidad de que un caso positivo sea positivo o un negativo sea negativo, diciendo de forma muy general, entre 87 a 100%, pero me quedo con un metaanálisis que recoge una experiencia mucho más vasta de varios estudios relacionados con esto, que hablan de una sensibilidad de un 70%. Esto es importante para tomar ciertas decisiones clínicas, y me explico. Acá, por ejemplo, si tengo un paciente con sintomatología o que ha estado expuesto a ambientes con alta carga viral, si consideramos una especificidad de un 95% y una sensibilidad de un 70%, la probabilidad de que ese paciente, antes de realizarse el examen de RT-PCR, dé un resultado positivo es de un 90%. Pero como podemos ver acá, si al realizarse el examen este paciente da negativo, habiendo estado expuesto o teniendo sintomatología,
y con un test que tiene una especificidad de un 95 y una sensibilidad de un 70%, la probabilidad de que ese paciente que da un primer test negativo sea realmente positivo sigue siendo de un 74%. O sea, esto es importante porque si pensamos en un profesional de la salud que está en contacto directo con un paciente, dar el alta solamente por un resultado de RT-PCR negativo y que vuelva a sus labores es un acto bastante irresponsable, podríamos llamar. Por lo tanto, siempre hay que tener algunos datos importantes al momento de cuántos días voy a esperar antes de que una persona con la sintomatología pueda volver a trabajar o vuelva a retomar sus labores, considerando que ya no sea contagiante, que es lo que a nosotros nos interesa. Finalmente viene la estrategia, y con esto ya voy terminando, la estrategia en la cual nosotros tomamos los datos y los analizamos. ¿De acuerdo? En ese sentido, debemos tener en cuenta que podemos tener resultados detectados, no detectados, dependiendo si usamos técnicas simples de detección de 3 o más segmentos genéticos o 2, pero independiente de eso debemos tener en cuenta aquellos resultados que dan indeterminados o inválidos, y con esto termino. Estos resultados indeterminados o inválidos generalmente están asociados ya sea a la toma de muestra, la cual por alguna condición propia no obtuvimos material suficiente, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, acá en el último caso en que los 3 dan negativo, acá tenemos claramente una técnica inhibida, ¿de acuerdo? Que requeriría una nueva muestra y un nuevo proceso, ¿de acuerdo? En el caso de las que son detectadas o no detectadas, no tenemos mucho que hacer, siempre y cuando los controles internos y externos de la propia técnica sean adecuados y hayan amplificado los segmentos específicos, estamos bien. Acá vemos otro ejemplo, por ejemplo, en que una técnica, una simple text, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, 3 segmentos genéticos estudiados. La OMS recomienda que a lo menos se estudie un segmento genético específico y uno que sea o que esté relacionada con la familia coronaviridae. Y en virtud de eso, emitir un resultado para, en el caso de ser detectado, realizar la trazabilidad del caso índice y de los contactos esperados. Y creo que me pasé alrededor de 1 minuto. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo en caso de que no podamos contestar alguna duda en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su presentación que está súper acotada al ciclo del examen sobre este virus. En el chat preguntan, ¿a qué se refiere con sensibilidad según las consideraciones preanalíticas? Básicamente estamos hablando de la probabilidad de que un sujeto enfermo, ¿verdad?, dé positivo, ¿ya? O sea, y si lo relacionamos con el examen es la capacidad para detectar la enfermedad, la capacidad para detectar a un sujeto que es realmente positivo. Una técnica que es más sensible tiene una mayor probabilidad, ¿verdad?, para detectar la enfermedad, o en un caso que es realmente positivo. A eso se refiere el término sensibilidad. Ahora, quiero hacer una acotación respecto a esto. Es importante separar que los conceptos de sensibilidad y especificidad son de utilidad en el laboratorio, pero a veces, cuando queremos llegar a la clínica, es mejor hablar quizás de los valores predictivos positivos y negativos. Creo que son mucho mejores en términos de la conducta clínica que vamos a seguir frente a un resultado positivo o negativo. Eso. Otra pregunta, dicen si pueden haber falsos positivos por una reacción cruzada con otros virus que se alojen en el tracto respiratorio y a qué se debe con un resultado no concluyente. Ya, siendo súper, tratando de resumir un poco, de por lo menos 7, 8 estudios en donde comparaban si había reacciones cruzadas, ¿verdad?, durante la técnica de RT-PCR con el material genético de otros virus, no SARS-CoV-2, en el 99,9% de los casos no habían reacciones cruzadas. Cuando vemos falsos positivos, estos falsos positivos están relacionados principalmente a contaminación cruzada entre muestras positivas y negativas dentro de la misma corrida, más que a reacciones cruzadas con otros virus. Eso podría responder. Perfecto, profesor. ¿Qué más preguntan? Tenemos hartas preguntas con respecto a esta presentación. No las vamos a poder responder todas por honor al tiempo para pero creo que seguir podemos el responder una cronograma. más, ¿sí? ¿O ¿Sí? no?
Parece que queda tiempo todavía. Uh-huh. No sé, dígame usted. Dele con una mascarilla. Ya. Me preguntan acá, ¿cómo realizar una buena toma de muestra para evitar falsos negativos? Ya, aquí es lo que está en el tapete constantemente, y no solamente con la técnica de RT-PCR. Ustedes han visto todo el estrago que hay con el tema de la toma de muestra de los test rápidos. Esto aplica a cualquier ensayo de laboratorio que implique una muestra proveniente de un paciente. Acá, primero, personal capacitado. Eso es lo primero. Y en este caso el personal capacitado está bastante acotado incluso por el código sanitario. Segundo, el material adecuado. Ya, yo les hablé de las tórulas semirrígidas y rígidas. Acá las tórulas semirrígidas permiten llegar, en el caso del torulado nasofaringio, a la faringe literalmente, y obtener de ese lugar una muestra de calidad. Si usamos una tórula rígida, no vamos a llegar a ese lugar y no vamos a obtener nada. Y ese paciente va a ser diagnosticado como negativo cuando quizás no obtuvimos, ¿verdad?, la celularidad o la muestra ideal. Eso. Así que aquí hay dos cosas. Primero que nada, personal capacitado, material adecuado. Y obviamente que todo el proceso de transporte y conservación esté dentro del marco indicado, ya sea por los organismos internacionales o los nacionales, que están súper alineados en términos de las temperaturas, los medios de transporte, etc. Ya, perfecto, profesor. Yo creo que vamos con la última pregunta, por honor al tiempo, para poder tomarnos un break. Y las preguntas que quedan se las vamos a hacer llegar al profesor y vamos a publicar las respuestas en nuestras redes sociales. La última pregunta de Camilo dice, en la toma de muestras, ¿hay un manejo del tiempo desde el inicio de la sintomatología para ver si se toman muestras orofaringias o por esputo? Lo que yo he visto es que la decisión de qué tipo de muestra tomar es más que nada por la disponibilidad de la implementación para la muestra, más que si presenta o no presenta síntomas. Obviamente, si es un paciente sintomático, leve, no hospitalizado, vamos a preferir obviamente muestras de más fácil obtención, pero que tengan rendimientos conocidos. En este caso, las que más llegan son torulados naso y orofaringios, ¿de acuerdo? En el caso de las muestras por esputo, requiere una guía, ¿verdad? Porque debe ser una buena calidad de muestra de esputo. El esputo sí tiene muy buen rendimiento siempre y cuando sea un tipo de muestra bien obtenida. Pero si, por ejemplo, pensamos en el lavado bronquialveolar, esto no lo vamos a hacer en un paciente ambulatorio. Se hace principalmente en pacientes hospitalizados y tiene muy buen rendimiento, pero obviamente ahí está acotado no solamente a la sintomatología, estamos hablando de un paciente hospitalizado y quizás intubado, sino que también estamos hablando de que existe todo el equipamiento para realizar un lavado bronquialveolar, que es un procedimiento mucho más complicado, ¿verdad?, que un torulado nasofaringio o orofaringio. Eso podría responder a Camilo, ojalá que haya sido claro. Uh-huh. Ya, perfecto, profesor. Muchas gracias por su charla y muchas gracias a las personas que hicieron preguntas, están súper interesantes, pero estamos un poco cortos de tiempo, así que se las vamos a hacer llegar al profesor y vamos a mostrar las respuestas por nuestras redes sociales. Ahora nos vamos a ir a un break de 5 minutos para luego seguir con la charla del siguiente expositor.